¿Qué tal? Es tiempo de hablar. Déjeme presentarle a una de nuestras invitadas de esta noche. Ella es Doranely Martínez. Fíjese que acaba de publicarse esta revista de manufactura independiente, diría yo, se llama Cuadernos del Agua, y el tema es Gobernanza y Procesos Electorales en el 2012. Doranely Martínez es maestra en estudios regionales y especialista en comunicación y gestión política, y ella estuvo a cargo de la coordinación de este número, que es el número 3, ¿no es así? 3, sí. De Cuadernos del Agua, donde se incluye un texto de Enrique González Pedrero, exgobernador de Tabasco, muy reconocido a nivel nacional e internacional. También un texto de José Antonio de la Vega Asmitia, exdiputado local, quien se refiere, por cierto, a lo que está ocurriendo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pero le hemos pedido a Doranely que pues estuviera esta noche con nosotros para hablar de las encuestas. Ella, que es especialista en estos temas, y pues ahora que ya estamos a punto de ir a las urnas y de que el tema de las encuestas en este proceso electoral ha dado mucho de qué hablar, ha sido una discusión constante a nivel nacional y también a nivel estatal. Y pues, Doranely, gracias por esta entrevista. Preguntarte primero, ¿qué está pasando con las encuestas? Porque vaya que todo el mundo habla de las encuestas y casi todos los periódicos están publicando estudios de opinión, sondeos, y parece que hay una competencia a ver quién saca, pues no sé si los mejores o los más certeros números, pero sí los mayores números posibles, ¿no? Y algunos hablan, en el caso nacional, de pues una distancia o una ventaja muy amplia del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y aquí en Tabasco también se habla, por lo menos algunas encuestas así lo han manifestado, de una ventaja del candidato del PRI. Sin embargo, hay otro sector de la política y de la población que no cree en esas encuestas y que dice que es o que benefician a quien la paga o que no está sujeta a la realidad real, digámoslo así. ¿Qué está pasando con las encuestas, Doranely? Gracias por esta entrevista. Gracias. Buenas tardes. Mira, lo que está sucediendo en el caso de Tabasco es, dentro de una campaña electoral, surgen estrategias, surgen jugadores y jugadas. Es como un tablero de ajedrez. Cuando tú estás en una campaña electoral, se dan jugadas de acuerdo a lo que prevalece en el contexto. Por ejemplo, la guerra de encuestas es una estrategia o es una jugada que se llama los juegos del termómetro social o los juegos del oráculo social. ¿En qué consiste? Es, por ejemplo, cuando un partido político realiza una encuesta y cuando los números no le favorecen, empiezan la guerra de la encuesta. Empiezan a posicionar o tratar de imponer en la opinión pública unos números que no son reales, pero que poco a poco, si se orquesta con los medios de comunicación, en este caso hemos visto mucho la prensa, que tiene una consonancia real, o sea, que tienen un interés de manifestar unos números que en el momento suelen ser irreales, pero hay una proporción de indecisos, de gente, de un segmento de la población que las cree, y lo que se hizo mentira se hace un proceso verdadero. Pero eso es el clima de opinión mediática que están creando los medios de comunicación, en este caso pues la prensa y algunos medios que tratan de imponer esa idea. Pero ese es un... Pero a ver, entonces los números que se publican, digamos, de las encuestas no necesariamente reflejan la realidad, porque hay mucha discusión sobre este asunto. En algunas ocasiones pueden expresar la realidad y en otras no. Puede ser una estrategia para persuadir a los electores de que esos números son reales cuando en realidad no son reales. ¿La encuesta como elemento de persuasión? Como un elemento de persuasión. Es que en comunicación política, en una campaña electoral, hay jugadas, hay estrategias. Es decir, así como hablan del debate, así también hablan de los juegos del termómetro social, se llaman las encuestas, que es para tratar de persuadir, mejor dicho, a los electores de que el clima de opinión, de que la preferencia electoral la tiene un candidato, cuando no es así. Y después de tanto que la están orquestando, después de tanto que la están difundiendo,
es para creer para que luego se haga un proceso real. Pero aquí en Tabasco está surgiendo dos cosas. Una cosa es el clima de opinión que están diciendo, por ejemplo, la prensa, y otra cosa es el clima de opinión social. Hay una disociación o no hay una sintonía entre lo que están diciendo los medios y lo que está diciendo la gente. Por ejemplo, tú vas a la calle, vas a los cafés, vas a las plazas comerciales, vas tú a la calle, es un clima de opinión social. Es la percepción que se llama, ¿no? El pulso de la gente. El pulso de la gente es, la misma gente crea su propio clima político, crea su percepción pública sobre el clima político. Hay una creencia que hay certidumbre sobre un candidato. O sea, el candidato, en este caso progresista, hay una opinión mayoritaria de certidumbre de que va a ganar el proceso electoral. Y los medios de comunicación tienen una difusión que va a ganar otro candidato. Pero entonces hay dos climas de opinión que se están confrontando. Digamos, es la percepción social de la gente contra la percepción de los medios. Así es. Hay una pugna. Hay una pugna. Y eso se llama espiral del silencio. Es decir, la pugna del clima de opinión de los medios está en pugna con el clima de opinión social. La opinión pública, la sociedad ya construyó su percepción pública, tiene un sistema de creencias que se contrapone con el clima de opinión de los medios de comunicación. Yo te preguntaría, por ejemplo, es evidente que si un partido o un político manda a hacer una encuesta para ver cómo va, y si resulta que en ese estudio va perdiendo, digámoslo así, o va abajo, pues no la va a publicar, ¿no? Así es. Digamos que por sentido común no publicaría un estudio donde él va abajo, siempre va a procurar que vaya arriba, ¿no? Así es. Pero si coinciden tantos medios y tantos estudios en que va arriba ese candidato, entonces ya es toda una estrategia, es lo que estoy entendiendo. Así es. Al principio, supongamos que tenía, por ejemplo, una encuesta que a lo mejor no tenía una preferencia muy elevada. Supongamos que la tenía una preferencia no muy alta, entonces ponen una encuesta donde sí se puede poner otros porcentajes. O sea, de 15, 10%, 20% suena hasta burdo. Suena hasta burdo porque hasta para eso hay que tener un poco de tacto si se van a aplicar este tipo de encuestas. Pero si tú la estás poniendo varias veces, creas una certidumbre sobre esos resultados que en un momento no eran reales y que después suelen convertirse en reales. Y es cuando empieza la estrategia. Sí se pueden manipular, sí se pueden engañar para crear esa percepción pública de certidumbre de un candidato. Vaya, aunque no sea verdad estarlo diciendo y técnicamente, aparentemente sustentado, la idea es tratar de hacer creer que es verdad, ¿no? Así es. Que ese tal o cual candidato va arriba y que entonces ya no hay nada que discutir, ¿no? Así es. Entonces es lo que sucede, por ejemplo, ¿Y esto funciona? Sí funciona. Por ejemplo, no sé si recuerdas en la campaña de 2006. En la campaña del 2006, los tres contendientes, Andrés Manuel López Obrador. En la presidencial. En la presidencial, ¿no? Sí. Andrés Manuel López Obrador tenía una ventaja sobre sus demás contendientes. Felipe Calderón empezó con baja intención de voto y Roberto Madrazo pues también con una preferencia muy baja. López Obrador, porque había administrado la Ciudad de México y tenía un reconocimiento nacional sobre la Ciudad de México del buen manejo que había hecho, tenía una preferencia de 38% y Felipe Calderón no figuraba. Si recuerdas, empezaron la guerra de encuestas, donde repentinamente Felipe Calderón empezó a subir, cosa que quizás en ese momento no existía. Ese escenario o esas cifras eran irreales. Ya cuando entra ya la cuestión televisiva, los medios de comunicación orquestan una campaña y decir todos los días diciendo que Felipe Calderón va a subir, subió y repentinamente en un mes o menos de 2 meses, Felipe Calderón ya estaba casi en empate técnico. A eso se llama el juego del termómetro social. Lo verosímil, lo que no es todavía verdadero, se convierte en verdadero. Eso es lo que sucede, así se llama esa jugada. Y hay casos donde no ha funcionado, porque yo me acuerdo las elecciones, ya que hablamos de la elección presidencial en el año 2000, todavía gobernaba el PRI.
era Ernesto Zedillo, ahí yo me acuerdo que las encuestas no le daban o no apostaban mucho por Vicente Fox, ¿no? Así es, mira, cuando Vicente Fox, independientemente de todo la crisis que tenía el sistema político mexicano, la crisis económica y todo ese episodio que se sucedió, estaba el PRI, no tenía legitimidad social. Surge un candidato como Vicente Fox y todas las empresas encuestadoras decían que iba a ganar la Bastida. Solamente una. La Bastida, que era el candidato del PRI. Candidato del PRI. Solamente una casa encuestadora decía de Vicente Fox. Todas las demás, todas decían que iba a ganar la Bastida. Y los resultados fueron diferentes. Diferentes. No, bueno, ganó Vicente Fox por mucho que todas las encuestadoras decían que iba a ganar la Bastida, Francisco La Bastida, candidato del PRI. El resultado fue diferente, ganó Vicente Fox. De modo entonces que Doranelly Martínez, pues para cerrar esta conversación, ¿no hay que creerle mucho a las encuestas o sí hay que creerle mucho a las encuestas? Yo creo que hay que creerle en este momento, como las encuestas están sirviendo. Hay una cuestión, hay un riesgo para quienes se dedican a hacer encuestas, en el caso personal, que luego con este tipo de guerras de encuesta perdemos credibilidad, pues porque cuando hacemos una encuesta seria, con toda la ética y con toda la confidencialidad, por hacer este tipo de prestarse a este tipo de juegos, pierde credibilidad, pero depende. Yo creo que ahorita en este momento, para el caso de Tabasco, el clima de opinión, hay dos climas de opinión, hay dos percepciones públicas. La percepción que están construyendo los medios de comunicación y la percepción que está la gente. En la gente hay una percepción pública muy diferente a lo que los medios de comunicación están haciendo. Y también antes de despedirnos rápidamente, hay un asunto que la gente luego no suele decir, ¿no? ¿Por quién va a votar? O miente, digamos, ¿no? Claro, miente. Eso es lo que es la espiral del silencio. Cuando la gente hay un sistema democrático donde no hay un control institucional, la gente puede abiertamente decir su opinión. Es decir, yo tengo una sintonía con la opinión mayoritaria, voy a votar por este candidato, pero cuando hay un control institucional, cuando tienes miedo de perder tu trabajo, tienes miedo de manifestar libremente tu opinión por miedo a ese tipo de cuestiones de control institucional, te quedas callado. Y muchas veces no se refleja en el estudio de opinión. O dices una cosa que no necesariamente es la verdad. O dices una cosa que no es, y el día de la elección ya vas y el comportamiento es otro. Por eso es que los estudios de opinión, a veces la intención de voto y el sistema de creencias no están en sintonía. ¿Qué sucede? Por ejemplo, los que nos dedicamos a hacer encuesta para medir ciertos efectos de lo nacional sobre lo local, medimos el sistema de creencias. No es lo mismo decir por quién vas a votar, o sea, la intención de voto, o decir yo creo que va a ganar fulano. El sistema de creencias, que es la presión social, es la que influye mucho en el comportamiento electoral el día de la elección. Pues ya faltan solo unos días para saber qué va a pasar con esta elección. Ya menos de una semana vamos a ver si tuvieron o no tuvieron razón las encuestadoras. Y yo creo que va a tener que venir una reflexión muy profunda dependiendo del resultado de la elección. Muchas gracias, Doranelly Martínez, por esta entrevista. Y nos vas a dejar ejemplares de claro que sí, les voy a dejar unos ejemplares. Es una revista que está integrada por muchos tabasqueños. Si son tres, es el tercer número, va por temas. El primero fue cuestión indígena, el segundo fue un homenaje que se le hizo a Carlos Monsiváis y el tercero habla de gobernanza y procesos electorales. Son 10 autores donde hablan desde la cuestión electoral hasta la importancia de encontrar a ciudadanos libres que sean capaces de decidir por sus propias percepciones. Pues quien quiera un ejemplar de Cuadernos del Agua puede acudir a la dirección que aparece en estos momentos en la pantalla. Aquí en el canal 10 de Cablecom se le puede proporcionar uno de los ejemplares que nos va a dejar Doranelly Martínez, a quien le agradecemos además su presencia en Es Tiempo de Hablar. Vamos a una pausa y seguimos con más de lo que viene para la jornada electoral.